Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Grupo Inercia, el espacio donde hablamos de emprendimiento, liderazgo y estrategias para que tu negocio crezca con bases firmes. En el siguiente episodio estaremos analizando cuáles son los factores que influyen en las nuevas generaciones dentro de las empresas, las virtudes de cada generación y cuáles son las problemáticas que se viven actualmente en el ambiente laboral con estos choques entre edades, pensamientos y tipos de comunicación. Hola, ¿cómo están todos ustedes? En esta ocasión, fíjense que vamos a hablar sobre un tema importante que está relacionado con lo que es el tema de intergeneracionalidad. Es precisamente este contraste intergeneracional en el ámbito laboral. Actualmente vivimos en organizaciones con al menos 3 o 4 generaciones que pues son distintas y crecieron bajo distintos contextos sociales, tecnológicos y culturales profundamente diferentes. Y efectivamente encontramos dentro de nuestro trabajo, en muchas ocasiones, generaciones que van y se ubican entre los 45 y 65 años, que forman profesionalmente una cultura laboral donde el trabajo representa estabilidad, compromiso a largo plazo, una clara relación entre el esfuerzo, permanencia y crecimiento dentro de una empresa, pero también existen otras generaciones que van entre los 21 y los 32 años, que han crecido bajo un contexto completamente distinto, un mundo pues altamente digitalizado, dinámico, con demasiada información, cambios tecnológicos acelerados, entre otras cosas. Y precisamente este cambio generacional ha provocado tensiones entonces dentro de estas muchas organizaciones dentro del ámbito laboral. Cada vez es más común escuchar a líderes empresariales mencionar desafíos como la dificultad para pues poder generar ese compromiso laboral entre estas nuevas generaciones, que existe más rotación de personal, entre otras cosas. Y por ello es que hemos invitado a la especialista, la licenciada Virginia Escoto García, que es licenciada en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana, es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro, fundadora y coordinadora desde 2010 en el Centro de Atención y Evaluaciones Psicosociales Interdisciplinarias ECC, miembro del Colegio Estatal de Psicólogos del Estado de Querétaro desde el 2017 y precisamente donde a la fecha se concentran y coordinan más de 50 psicólogos y psicólogas atendiendo a todo tipo de población. Es muy reconocida, inclusive por el Colegio de Psicólogos, por su destacado desempeño profesional en el área de psicología, en el área de servicios a la comunidad del año 2017. Ha recibido distintivos de equilibrio trabajo-familia por parte del gobierno municipal en el 2018 y tiene, por supuesto, convenios de colaboración con la Universidad del Centro de Querétaro y la Universidad Autónoma de Querétaro desde el 2018 y 2019. Es miembro del Consejo Consultivo del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo del municipio de Querétaro desde el año 2019. Tuvo un reconocimiento del Colegio de Psicólogos del Estado de Querétaro AC por el destacado desempeño profesional en pro del desarrollo de la comunidad en julio de 2020, así como un reconocimiento por el Colegio de Psicólogos del Estado de Querétaro por la atención otorgada a la población durante la pandemia del COVID-19 en julio del 2020. De hecho, tiene 15 años atendiendo pacientes, infantes, así como adolescentes, adultos, familias. Y en el área de recursos humanos atiende a diversas empresas sobre la capacitación de la NOM 035, impartiendo conferencias sobre hostigamiento y acoso sexual en las organizaciones, entre otras cosas. Bienvenida, licenciada Virginia Escoto García, a este episodio, a este podcast de Grupo Inercia. Bienvenida, licenciada. Primero que nada, muchas felicidades por el podcast, que siempre es bienvenido para la gente que justo le gustan las interacciones en la tecnología y que pues la pandemia nos hizo bien por un lado y por otro nos frenó algunas cosas, pero finalmente llegó para quedarse, ¿no? Esta modalidad de trabajo en línea. Sí. Entonces agradezco mucho tu presentación y también pues el espacio que me brindas acá. Al contrario, muchas gracias, bienvenida. Y vamos a empezar, licenciada Escoto. Aquí le voy a hacer una primera pregunta. Desde su experiencia como psicóloga especialista en temas sociales, ¿cómo describiría el contraste intergeneracional que actualmente existe en las empresas entre trabajadores jóvenes de 21 a 32 años y aquellos que son colaboradores
entre los 48 a 65 años? Pues es un tema muy de debate, porque una definición yo podría englobarlo como una oportunidad para ambas generaciones, porque son totalmente diferentes las formas en las que se conducen, en las que hemos sido educados, una generación pues ya más grande. Estábamos en otro contexto social e histórico, a diferencia de lo que hoy por hoy viven los chicos, ¿no? Los jóvenes, muy jóvenes y pues los medianamente jóvenes, ¿no? Que están entre los 30, a lo mejor casi 40 y de ahí para abajo, hasta los 18. Algunos chicos y chicas trabajan desde muy chiquitos, desde los 17, y otros, pues ya no tan jóvenes, pues tenemos una cultura un poco diferente. Hemos vivido pues características totalmente diferentes a lo que ahora el mercado laboral ofrece. Entonces es una oportunidad, yo diría, que tiene que superar muchos retos en el área laboral. Precisamente en muchas organizaciones se percibe esta falta de compromiso, por ejemplo, laboral entre estas generaciones, por ejemplo, de jóvenes. ¿Considera que esto es una percepción generacional o existe un cambio realmente en la forma en que los jóvenes entienden el trabajo? Pues yo creo que ambas. Sí es una percepción como tal, generacional, pero también es una forma de vivir el trabajo. Son situaciones totalmente diferentes, son mundos diferentes. La gente que pues ya somos mayor y que hemos venido colaborando desde hace muchos años en algunos trabajos, como que todos tienen ciertas características, porque había diferentes formas de estar en el trabajo, ¿no? Las motivaciones eran diferentes, las herramientas de trabajo con las que conviven una generación y otra. Por hacer estos dos contextos, sin que sean solo dos, se convive de una manera diferente con las herramientas para trabajar, los valores, las actitudes, las expectativas laborales que tenía una generación mayor y a las que ahora pueden tener los chicos muy jóvenes son cosas muy diferentes. ¿Y qué factores sociales, culturales o inclusive familiares cree usted que influyan en la manera en que las nuevas generaciones se relacionan, por ejemplo, con esa responsabilidad laboral y la permanencia en un empleo? Yo creo que es una lucha porque los jóvenes, muy jóvenes que hoy accesan a los trabajos, tienen padres que fueron de otra generación. Aunque algunos tienen unos padres muy jóvenes, 40 años, por ejemplo, tienen una convivencia diferente. Entonces, hay educaciones, digamos, o hasta estilos de crianza que te englobaban en la lealtad, en incluso la honestidad, por ejemplo, era algo muy, muy marcado, que yo creo que todavía en estas generaciones se viene a dar un mucho de esto, pero las actitudes sí cambian, o sea, cambian en cuanto a las responsabilidades, en cuanto a los tiempos en los que los chicos y las chicas permanecen hoy por hoy en los trabajos, en la volatilidad, ¿no? Que pueden tener unos y otros, en que hoy ya no me gustó este trabajo y entonces tienen poca tolerancia a la frustración porque muchos empleos tampoco les ofrecen estabilidad, de, bueno, vienes por un proyecto de 3 meses y gracias, nos vemos para la próxima, ¿no? Entonces, son muchos factores que confluyen en estas generaciones. Y algunos líderes empresariales, por ejemplo, mencionan que tienen dificultades en lo que es el seguimiento de instrucciones y en la disciplina laboral entre trabajadores jóvenes. Desde su perspectiva, ¿qué hay detrás de este fenómeno? Volvemos a lo mismo, ¿no? Las motivaciones que tienen los jóvenes, la forma de estar en la sociedad. Por ejemplo, estamos ya en una sociedad sumamente globalizada. Hace muchos años, pues era una complicación viajar de un país a otro, incluso de una ciudad a otra. Hoy por hoy, pues el viajar al otro lado del mundo lo tienes al alcance de la mano. Entonces, muchos jóvenes y muchas jóvenes, sobre todo los que son universitarios, por ejemplo, preparatorianos, pues dominan a lo mejor el inglés hasta por los videojuegos, si tú quieres, ¿no?
pero ya es una cuestión de lo cotidiano. Entonces, tener como esa motivación de voy a ir a viajar a otro país para practicar mi nivel de inglés, para ver cómo vive la cultura en el otro lado del mundo, para conocer nuevas personas, como mucha inquietud por conocer otras cosas. Entonces eso también vuelve inestable la estadía en un trabajo, por ejemplo, ¿no? Ujú, claro. Entonces, esos son factores importantes, la globalización, la poca estabilidad que le puede ofrecer un empleo. Antes decías, bueno, de aquí me voy a jubilar, aquí voy a tener experiencia y luego voy a crecer en jerarquía, quiero llegar a ser director o gerente de esta empresa y se lograba, finalmente se lograba. Hoy por hoy es complicado hacer una carrera en una organización, en una sola organización. Ahora puedes hacer carrera en una sola área o en poquitas áreas, pero no en una sola organización. Es muy fácil o es más fácil, digamos, que saltes de una empresa a otra porque quieres aprender de la misma rama que estás trabajando, pero en otra ciudad, en otra empresa. Entonces eso también es muy llamativo para los jóvenes. Están en la rapidez y en la inmediatez, ¿no? Ya terminé de aprender todo lo que tengo que aprender aquí, ahora me voy a ir a trabajar allá, ¿no? Porque esta empresa tampoco ofrece crecimiento, tampoco ofrece, pues sí, a un largo plazo, no sé, 15 años. Ya hasta parece como obsoleto verse en una empresa de aquí a 15 años, ¿no? Se ven de aquí a 5 a lo mejor, pero más allá de estar en una empresa más de 5 años, 6 años, pues ya se complica cada vez dependiendo hasta de la edad de los chicos. Ujú. Y precisamente hablando de esto, de este salto, ¿no? ¿Qué Ajá. factores emocionales, psicológicos o sociales explican esta conducta? Una, te digo, es la inmediatez de poder hacer cosas más rápido, Ujú, de la poca tolerancia a la frustración, por ejemplo, ¿no? Si hoy esto ya no me salió, entonces pues voy a buscar, o ya no me gustó, ya logré todo lo que podía lograr en este lugar, ahora me voy a ir a otro, ¿no? O si este jefe ya no hace clic conmigo, pues entonces ya creo que es tiempo de cambiar a otro lugar. Y en muchos lugares se les van a abrir las puertas porque afortunadamente, pues sí hay trabajo y si no hay trabajo en una localidad, por ejemplo, como Querétaro, pues entonces pueden migrar a otra ciudad sin ningún problema, ¿no? Porque muchos de estas generaciones ya no tienen hijos, no están casados, entonces tienen pues poco arraigo en las ciudades. Entonces se pueden mover así como hoy están en Querétaro, mañana están en Estados Unidos y pasado mañana están en Japón, porque también el conocimiento técnico y el conocimiento de lenguas también les abre esas puertas y esas posibilidades, hablando de mandos medios. A lo ujú, mejor los mandos operativos pues tienen otra dinámica, pero también son poco estables, digamos, porque pues también las necesidades básicas, cuando se cubren bien en una empresa, pues puede ser que tengan más permanencia. ujú, Pero si en otra empresa les ofrecen un poquito más de salario, ni siquiera una gran cantidad, pues se mueven porque justo eso, me parece que la poca tolerancia a la frustración, el poco apego que tienen con alguna institución o alguna organización, el equilibrio emocional que puedan tener, a veces hasta las emociones como la depresión, por ejemplo, que aparecen mucho por la frustración que tienen por no cumplir sus sueños precisamente. Hay complicaciones, es decir, también hay complicaciones económicas, porque para iniciar una carrera laboral, es difícil empezar con un salario que les permita, por ejemplo, hasta pagar una renta e sí, independizarse de sus padres, ¿no? Entonces, sí hay muchos pros, pero también hay muchos contras, porque en otras generaciones, pues decías, bueno, me voy a vivir a un cuartito y ahí voy empezando, ¿no? Con el salario que me den de inicio. Pero hoy
ese cuarto es compartido. O sea, para empezar un joven a independizarse, tiene que independizarse con otros amigos o amigas. Y es la modalidad de vivir en comunidad, que no está mal, pero tampoco es algo que les permita de inicio de una carrera laboral tener una estabilidad económica. Entonces, pues eso también viene a ser frustrante para muchos chicos y muchas jóvenes, ¿no? Sí. Dentro del ámbito laboral y en términos de comunicación, muchos jefes, muchos líderes señalan pues una falta de comunicación, sobre todo asertiva, y una dificultad para manejar esa retroalimentación con los jóvenes. ¿Qué está ocurriendo a nivel psicológico en esta dinámica? Pues pueden ser varias cosas. Una, que no hay un lenguaje común. Lo que el jefe quiere que se haga hoy, ahorita, el otro dice, sí lo puedo hacer en media hora, pero espérame tantito, ¿no? Por Ujú, ejemplo. Entonces, tienen diferentes lenguajes. Tienen, como te digo, la tolerancia a la frustración es diferente. Nosotros en una generación mayor, pues éramos más tolerantes. Era hasta cierto punto un liderazgo, pues muy, a veces hasta agresivo, ¿no? Porque ujú, veníamos marcados por una familia donde había un patriarcado muy marcado, ¿no? Y entonces lo que yo digo aquí, así se hace y se hace como yo te lo digo. Y en muchas ocasiones, pues como traes ese tipo de crianza, pues entonces te apegas a esos principios aquí y en China, ¿no? sí, Pero hoy por hoy no. Hoy los jóvenes tienen muchísima libertad, pero tendrán que usar mucho su comunicación asertiva, que más bien la comunicación asertiva tiene que venir, yo creo, de parte de los líderes mayores, porque los jóvenes, si no les funciona algo, pues agarran sus cosas y se van, ¿eh? Así literal. Sobre todo hay ciertos puestos. Conocí a un chico que decía en un restaurante, pues yo cuelgo el mandil y se podían ir en ese momento. Y no es el único caso. Digo, hay muchos puestos que así ujú, funcionan, ¿no? sí, Entonces, digo, tampoco hay que tolerar eso, pero sí hay que comunicarse con los jóvenes desde otro ámbito, como más en la empatía, diría yo, ¿no? ¿no? Sí entender que son una generación diferente y que ellos pueden aportar a las generaciones de mayores unas cosas importantes que estas generaciones mayores no tenemos, ¿no? Pero hacer empatía entre ambas generaciones, eso sería genial y sería fabuloso, porque Claro. entonces tú puedes aportar a los jóvenes un montón de cosas, experiencia, tipos de comunicación, estilos de liderazgo, cosas que les van a servir para su crecimiento profesional y personal. Y ellos pueden aportar otras cosas, ¿no? Como tecnología, otra manera de comunicarse, otra manera de hacer, establecer conexión con con otras personas, moverse en los mercados de una manera diferente, dependiendo también, obviamente, de las carreras que cada quien ejerza, ¿no? Entonces, ellos son muy a la rapidez, o sea, los chicos quieren las cosas rápido y pueden equivocarse, pero a veces les cuesta trabajo reconocer esas equivocaciones, ¿no? Ujú. Hay que hacérselas notar de una manera clara, enfática, pero pues con asertividad también, ¿no? Claro. ¿Considera que el sistema educativo en este caso o incluso el entorno digital ha influido en la forma en la que estas nuevas generaciones enfrentan la autoridad, la disciplina o la estructura organizacional? Claro que sí. Fíjate que eso es muy importante, esta cuestión de la tecnología. Si lo tomamos a partir de la pandemia, que me parece que fue una cosa muy importante, que es un antes y un después, la cuestión de la pandemia nos hizo estar mucho en la tecnología, pero también nos juntó con gente y nos alejó de gente, ¿no? Entonces se hizo un patrón un poco raro ahí de sí convivo, pero a distancia.
Sí convivo, pero no te me acerques. Con mucha desconfianza a veces, con poco contacto, con una falta de empatía hacia los demás. Pero fíjate que hay otra cosa que yo quiero marcar aquí como muy importante Ujú, en cuanto a lo que mencionas de la educación, porque socialmente hablando, hay generaciones que coinciden con estas generaciones que se dieron en la pandemia como estudiantes, sean los chicos y las chicas de secundaria, ujú, chicos y las chicas de preparatoria, e incluso algunos incipientes en universidades, tienen una cuestión muy marcada, sobre todo los de educación media básica, porque coincide con muchas nuevas formas de tratar a los alumnos. Aquí va, yo diría que una observación al ujú, desarrollo a la apertura de los derechos humanos de los jóvenes y de las jóvenes, que por supuesto estoy a favor de que tengan y se visualicen los derechos humanos de los chicos y las chicas y de todo el mundo, pero en el punto específico de las escuelas se dio un fenómeno muy curioso donde a los jóvenes no se les podían revisar las mochilas, por ejemplo, ¿no? Entonces se da una cuestión muy agresiva. Si hay una cuestión muy agresiva en las escuelas, los profesores tienen prohibido revisar las mochilas. Entonces no saben qué cosas traían adentro de la mochila, si traían sustancias, si traían herramientas, si traían alguna especie de arma, etcétera. O sea, no te podías dar, los profes no se podían dar cuenta de qué cosa traían los alumnos y las alumnas en sus mochilas, porque el derecho de los jóvenes, pues no permitía que se transgrediera su propiedad privada, digamos, ¿no? ujú, ujú, Otra cuestión que también se da en en este aspecto de los derechos humanos de los jóvenes y las jóvenes es que los profesores no pueden aplicar en muchos casos los reglamentos porque podría parecer algo muy autoritario. Entonces, también eso transgrede los derechos humanos de los jóvenes y de las jóvenes. Y entonces ellos pueden hacer uso de ese derecho porque me estás violentando, porque me estás maltratando, porque me estás agrediendo, cuando lo que se está haciendo o lo que se estaba haciendo en aquel momento, pues era aplicar solamente el reglamento, hacer una estructura social y psicológica para esos y esas jóvenes. ya, Y entonces esta cuestión de los derechos se transgrede, se deforma, diría yo. Ajá. Y entonces se hace un mal uso de esos derechos humanos de los jóvenes y las jóvenes, y es ahí donde se pierde la figura de autoridad y se transgrede a la figura de autoridad, se le falta el respeto a la autoridad. Y entonces se cambian los papeles cuando la autoridad, en lugar de poner reglas, entonces ahora tiene que inhibir su autoridad con los jóvenes y con las jóvenes. ujú, Y eso, pues me parece que es un punto de quiebre en esta cuestión que estamos viendo ahora, porque sí, si hacemos un recuento, licenciada, podemos ver que estos chicos que ahora podrían llamarse pues generación Z o millennials, son esos jóvenes y esas chicas que estuvieron estudiando hace 10 11 años en este contexto de los derechos humanos que te estoy comentando. Entonces, claro que viene jalado de allá, es una posibilidad. Ajá. sí, Yo no he revisado ninguna tesis ni ningún trabajo de este tipo donde nos diga que eso sucede, pero podemos revisar las edades de los chicos y de las chicas que en este momento son profesionistas y que están trabajando y desempeñando alguna función en algún empleo y que simplemente pues pueden no hacer caso a las reglas de la autoridad de sus jefes, sí, ¿no? Y es como algo que se viene jalando desde entonces. Es algo que yo he podido visualizar en muchos casos.
Claro. Y te repito, yo no he revisado ningún estudio que hable de esto de manera contundente con una investigación, pero me parece que esto tiene algo que ver en eso, ¿no? Hablando sobre estrategias, por ejemplo, ¿qué tipo de estrategias se podrían implementar, digo, desde el punto de vista de la empresa, del empresario, para reducir este choque generacional y construir entonces esos equipos de trabajo intergeneracionales que pues necesitamos que sean productivos y que sean muy comprometidos, porque definitivamente ha sido la problemática última de muchas empresas. Yo creo que es importante la comunicación, el cómo nos estamos comunicando. Me parece que los líderes mayores tienen que dar, tienen que hacer empatía con los jóvenes, tienen que hablar de manera clara, de manera precisa, qué quieren de ellos, ¿no? Porque a lo mejor hay ciertas ambigüedades y decir, mira, lo que se te ofrece en este lugar es esto, ajá, de una manera muy clara y muy específica. Lo que tú puedes obtener de este lugar es esto, ¿no? Salario, crecimiento, ambiente, experiencia, etcétera, lo que la organización le ofrezca a los jóvenes, de manera clara, que ellos sepan por dónde están caminando, que ellos, porque también necesitan una estructura hasta este punto de su vida laboral y personal, cronológico, incluso esta edad de veintitantos. Necesitan una estructura, algo que les dé soporte. Ajá. Y en lugar de que los líderes mayores, digamos, sean como una oposición, pues eso puede ser un beneficio y un buen soporte para los jóvenes. Y viceversa, ¿no? Tratar de entender el lenguaje que ellos hablan, tratar de mostrarles que también las generaciones mayores necesitan de las generaciones más jóvenes porque ellos tienen otras herramientas para que puedan hacer una homologación del lenguaje. Ajá, si las generaciones mayores no están familiarizados con con las herramientas tecnológicas, porque estos chicos también es una ventaja grande que tienen que manejan todas las cuestiones de tecnología al revés y al derecho, parece que nacieron con ella. Sí, Y qué maravilla y qué fabuloso, y eso hay que aplaudirlo y hay que aprovecharlo para que hagan un equipo. O sea, no son entes aislados en una organización, todos son importantes. Y todas las personas que colaboran, hombres y mujeres, desde el puesto más sencillo hasta el director más reconocido en la organización, pues son un equipo. Me parece que eso es fundamental. No se tiene que ver como oposición, sino al claro. contrario. Ajá, se tienen que ver como un equipo, como un apoyo, como un soporte uno con otro, porque tanto un grupo de líderes puede aportar a los jóvenes como los jóvenes pueden aportarle a los líderes grandes cosas, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay que comunicarse y hay que hacer empatía. Finalmente, si me pudiera hacer el favor de dar algún medio para poderla contactar, yo le aseguro que hay muchos empresarios, muchos gerentes que están interesados en saber más de cómo comunicarnos entre generaciones, ¿verdad? De este tema, para poder lograr los resultados que son urgentes cuando sobre todo se está buscando la certificación. Bueno, antes de que termines, nada más quiero como apuntar a esta cuestión de la norma 035, por Sí, ejemplo, que es una cuestión que está muy en el lenguaje de las organizaciones hoy por hoy, ya que justo previene esos factores de riesgo psicosocial que tienen que ver con esta cuestión, ¿no? Pero correcto. habrá que empatar los intereses de una parte con los intereses de otros, las motivaciones de una parte con las motivaciones de otros, ¿no? Y los valores, las expectativas de unos con otros. Hay que hacer equipo. Entonces, pues eso también te lo da la norma 035, que es algo que nosotros también trabajamos. Y bueno, yo les puedo dejar mi número de teléfono donde me pueden contactar. Es 442-318-6497. Muy Y bien. aquí estoy a la orden. Muchas gracias.
Te agradecemos, licenciada Virginia Escoto García, una gran amistad, conocida desde hace mucho tiempo, con mucha experiencia en el ámbito relacionado. Muchas gracias, licenciada. Le agradecemos mucho Gracias por a estar ti con y a nosotros. todos tus oyentes. Gracias. Esto fue todo por hoy en Grupo Inercia Podcast, pero queremos saber tu opinión. Cuéntanos en los comentarios qué parte de la conversación te pareció más valiosa o qué reto de liderazgo estás enfrentando en tu negocio. Tu experiencia puede inspirar a otros emprendedores de nuestra comunidad. No olvides seguirnos para más episodios llenos de ideas y estrategias que impulsen tu crecimiento. Nos escuchamos en el próximo episodio.